Ahora sí, empecemos entonces la clase del día de hoy. Sin los preámbulos. El día de ayer habíamos visto una breve introducción, perdón, el día martes habíamos visto una breve introducción y se los repito ahora para que sea un poquito más claro. ¿Qué es la economía? Es la ciencia que busca estudiar las elecciones de los individuos. Habíamos visto que las necesidades y deseos son infinitos y los recursos son escasos, ¿cierto? Habíamos visto que las decisiones en cuanto a los países o las economías o una persona individual se basan en recursos limitados y necesidades infinitas, ¿no? La escasez y qué es lo que motiva a cubrir esa escasez es un incentivo. ¿Ok? Habíamos visto lo que es la micro, la macro, y la macroeconomía, ¿cierto? Entonces, creo que nos quedamos acá. Las tres preguntas que debemos responder para estudiar la economía es ¿qué bienes, eh, qué bienes debemos producir? ¿Cómo debemos producirlo? ¿Y quiénes lo obtienen? ¿No? Con una finalidad de interés social e interés personal. Eso es lo que eh, vamos a tratar de responder y obviamente en base a un criterio de elección. ¿Qué producto debo comprar o qué producto elijo? ¿No? Entonces, ¿qué tipos de bienes y servicios? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cómo voy a distribuirlo? ¿Qué recursos voy a utilizar o qué técnica de marketing, por así decirlo? ¿Qué empresas van a participar? Si lo voy a hacer directamente al consumidor, si voy a hacerlo directamente en mis tiendas, si voy a hacerlo directamente mediante personas intermediarias, etc. ¿Para quién? Vamos a producir todo eso para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver quiénes a, quiénes van a consumir estos bienes. ¿Ok? ¿Quiénes van a consumir estos bienes? Este es el esquemita que les comentaba, que es importante de que lo aprendan. Es el flujo monetario que está con flechitas hacia las hojas y el tema de los flujos de bienes y servicios. ¿Ya? Por ejemplo, al mercado de bienes y servicios, las empresas compran y venden las empresas venden a los hogares, ¿no es cierto? Entonces el flujo de los mercados de bienes van a comprar a los hogares. ¿Qué compran a los hogares? Factores productivos, mano de obra, insumos, y estos a la vez, bueno, tienen tierra, capital y trabajo, ¿no es cierto? Ofrecen su capital, su trabajo para los hogares venden factores productivos a las empresas y las empresas a la vez con estos factores productivos producen y venden bienes y servicios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es los hogares ofertan su mano de obra, las empresas producen y llevan al mercado bienes y servicios. Esa es la que se hace. A cambio de eso, reciben un ingreso de lo que las empresas producen, ¿no es cierto? El ingreso va a ser por la producción de servicio y a la vez este ingreso va a traducirse en ingresos también para los hogares, dado que ellos compran insumos, ¿no es cierto? Insumos em, eh, o mano de obra de los hogares. Y los hogares a la vez van a realizar gastos en la compra de bienes y servicios. Por ejemplo, para que esté más claro. Los hogares van a
a adquirir, qué sé yo, zapatos. Los hogares van a adquirir zapatos, ¿ok? Pero para adquirir los zapatos que están en el mercado de bienes, el mercado de bienes les va a vender zapatos a los hogares. Los hogares, para poder comprar sus zapatos, necesitan ingresos. ¿Cómo obtienen los ingresos? Vendiendo su mano de obra en el mercado de factores productivos. ¿Quiénes pagan la mano de obra? Son las empresas. Las empresas que producen zapatos van a pagar en la mano de obra, pero a la vez ese gasto que van a pagar por la mano de obra va a va a generar un ingreso en el mercado de bienes y servicios por la venta de zapatos. O sea, espero que me entiendan el flujo, ¿no es cierto? Los hogares venden su mano de obra, ellos compran, producen y luego vuelven a vender a los hogares. Y los hogares nuevamente repiten este sistema porque compran los calzados de las empresas que se ha ido produciendo en el mercado de factores productivos. Ahora, un poquito imaginando, abstrayendo esta idea, abstrayendo esta idea. Eso es lo que pasa en toda la economía, ya sea en el mercado de zapatos, en el mercado de pan, en el mercado, qué sé yo, de harina, en el mercado de infinidad de bienes. ¿Qué se produce? ¿Qué es lo que necesitan los hogares? ¿Cómo lo van a producir? ¿No es cierto? ¿Y para quién lo va a producir? Ya, a ver, dos participantes han levantado la mano. Si tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono para consultar o escribirme al chat. ¿Ok? ¿No hay ninguna pregunta? Pueden preguntar sin pena. Habiliten su micrófono y les escucho. Habiliten, sin miedo, sin miedo. Vamos, participen. Espero que esto esté claro porque este gráfico así de sencillo simplifica todo lo que pasa en la economía. Este es un gráfico muy importante, lo van a ver en macro también. Este gráfico simplifica todo lo que es la economía. Si ustedes aprenden y entienden este gráfico, van a entender una buena parte de lo que pasa en la economía. ¿Ok? ¿Hay preguntas? Por favor, habiliten su micrófono y pueden preguntar. Ok, bueno, sí, también pueden hacerlo las preguntas mediante el chat o mediante el WhatsApp. Ok, y así lo leo y doy también respuesta a las preguntas que tengan el día de hoy. Ok, y lo importante es que nosotros podamos eh, interactuar mediante este medio para que podamos mejorar tal vez alguna explicación o alguna duda que tengan. ¿Ya? Ok, continuamos entonces. Sí, sí, te escucho. Dale, si tienes alguna pregunta. Ya, creo que no. Ok. Avanzando un poquito más, el pensamiento económico. El día de ayer, el día martes, un poquito les hablaba del pensamiento económico. En la economía, como han visto, los recursos son escasos. Los recursos son escasos y, y los recursos son escasos y usualmente se tiene que decidir qué se va a producir. Una economía no puede producir bienes infinitos. Tiene que decidir dentro del margen de restricción de su presupuesto qué bienes va a producir, cómo va a producir estos bienes y para quién va a producir. En este caso, un ejemplo bien interesante es el de producción de pistolas versus mantequilla. Pistolas versus mantequilla.
¿Ya? Entonces, ya, perfecto. Antes de avanzar, terminemos esto un ratito y les respondo. Les respondo a las preguntas, ¿ok? Eh, entonces, el pensamiento económico lo que busca es definir qué bienes puede producir y cómo estos bienes van a aportar mejor bienestar a la economía. Mejor bienestar a la economía. Entonces, acá lo que tenemos es la decisión de producir armas o producir alimento, en un sentido simplificado y también abstracto de la realidad. ¿Qué va a hacer la economía, el Estado? ¿Qué va a hacer la economía del Estado? ¿Va a priorizar la seguridad o va a priorizar la alimentación? Entonces, eso se presenta a cualquier bien que vaya a producir la economía. Por ejemplo, ahora que estamos en estas épocas de pandemia, ¿va a priorizar la salud o va a priorizar la economía? Y esa es una de las preguntas que todos los días ustedes, nosotros como economistas, debemos responder. Y esa es una importante decisión que vayamos a tomar. ¿Por qué? ¿Qué vamos a priorizar? El mejor bienestar de los agentes económicos. Y eso tienen que aprender. Justamente esta clase es para que ustedes entiendan eso. Que en la economía, está bien, Brice, enseguida te respondo. En la economía, mm, lo que se debe priorizar lo que mayor bienestar le dé a los agentes económicos que viven en cierto sector, región, ¿no es cierto? Para eso estamos estudiando economía y para eso estamos estudiando análisis económico. Entonces, eh, justamente hay infinidad de bienes que se puede producir, pero la restricción presupuestaria, los ingresos que se tienen para determinados bienes son escasos. Y ahí viene el dilema de la escasez. ¿Ok? Entonces veamos también este gráfico. Miren, acá está la parte horizontal de la gráfica del 0 al 10 nos indica producir ciertas cantidades de mantequilla, el bien de mantequilla, ¿cierto? Si me vengo aquí, si agarro este punto, o si me sitúo en este punto, perdón, voy a prestarme, no puedo. Si pongo aquí este punto, quiere decir que estoy produciendo 0 mantequilla y 0 pistolas. Pero en el lado horizontal de la gráfica tenemos el número de producción de pistolas. Si me sitúo en este punto extremo, estoy produciendo 0 mantequillas y 10 de pistolas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Toda economía tiene una función de producción decreciente. ¿Ok? Tiene una función de producción decreciente. Y enseguida les voy a enseñar cómo funciona eso. ¿Ya? Lo que quiero que entiendan es que tengo una paradoja aquí. ¿Cuánto debo producir de mantequilla y cuánto de pistolas para que sea mi mercado eficiente? Y esa es una pregunta interesante. ¿Cuánto? O produzco toda la mantequilla o produzco puramente pistolas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, si decido producir 4 de mantequilla, ¿cuánto de pistolas podré producir? 9. Este punto me dice que puedo producir 4 de mantequilla y 9 de pistolas. Y eso conlleva un costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es la decisión de producir un bien o hacer un bien o producir un bien respecto de producir otro bien. Ejemplo muy práctico. El costo de interactuar, digamos, o de pasar clases
es de que ustedes puedan aprender, adquirir mayor conocimiento. El otro costo de oportunidad que tienen es de no pasar las clases y de aprender lo que puedan mediante otros métodos. Entonces, el costo de oportunidad ahí se distingue claramente. Otro ejemplo mucho más claro. El costo de oportunidad que ustedes ahorita están desarrollando al tener estas clases es el mismo tiempo que estamos pasando clases, pueden agarrar para realizar otras actividades. Ir al mercado, hacer la práctica, qué sé yo, de matemáticas, leer un libro, ver la tele. Entonces, ese es un costo de oportunidad que se da, ¿no es cierto? Que se da. Entonces, el costo de oportunidad de dedicarle unos minutos al estudio en comparación al costo de oportunidad en de dedicarle a ver la televisión, por ejemplo. Y ahí justamente viene el gatillador. ¿Qué te incentiva o qué beneficios obtienes al ver la tele en relación al beneficio que tienes al adquirir nuevos conocimientos? ¿Cuál es el beneficio mayor? Y muchas veces eso tiene que ver con el pensamiento económico, ¿no? Les ponía en la anterior clase el ejemplo, ¿no? A las personas que les gusta fumar y a las personas que no. Entonces, a las personas que les gusta fumar, el beneficio de fumar va a ser alto. Y eso va a ser un bien para ellos. Fumar va a ser un bien, o sea, se va a constituir en un bien que van a consumir. En cambio, para las personas que no les gusta fumar, eso se va a convertir en un mal, en un bien que les hace daño. Entonces, esa es la forma de pensamiento económico que debemos tener nosotros. ¿Por qué les imparto esto en la primera clase? Porque es todo lo que vamos a ver en microeconomía. En análisis económico 1, lo que tenemos que tener es esa racionalidad de entender el comportamiento humano, racionalidad en el supuesto de que todas las personas buscan el bienestar, ¿no es cierto?, al consumir un bien y no su malestar. Ojo, cuando una persona racional busca consumir un bien, ya sea el cigarrillo, ya sea el alcohol, ya sea otros bienes, eh, lo que busca es satisfacer una necesidad, un deseo, un estímulo. ¿Cuánto de bienestar les produce? ¿No es cierto? Por ejemplo, el almuerzo, ¿no es cierto? ¿Cuánto de bienestar produce almorzar en relación a no hacerlo? Entonces, ese es un bien. A muchos les gusta, a otros no es cierto? Por el tema de la figura y esas cosas, ¿no es cierto? Especialmente las damas, por tema estético, se restringe muchas veces de servicios ciertos alimentos porque en realidad les está provocando un mal. ¿Mal en qué sentido? En el sentido de estética. Pero a muchas personas, por ejemplo a los varones, les gusta comer más, entonces ese va a ser un bien, ¿no es cierto? Entonces hay cosas así. Y esa es la forma de pensar racional y económica. Todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante va a tener esa forma de pensamiento. Okay. Acá nos detendremos, vamos a responder las preguntas. Cualquier desperfecto lo hace con... Ya, les explico nuevamente el gráfico. ¿Cómo sería cuando adquirimos una vivienda? Ok. El gráfico, ¿cómo le hago para que me... Ah, ya, lo siento. Para los que no escuchan, abajo hay un microfonito. Ah, lo escribo, no estoy muy acostumbrado. Ya, ok, ya lo he escrito. Ok, vamos a repetir el gráfico anterior para... Bien, ok, ya. Ya. Gloria, Pamela, si tienes alguna duda, lo puedes escribir o lo puedes decir ahora. Licenciado, muy buenos días. Dime.
La pregunta es del pensamiento económico, como me estaba indicando. Ujú. La pregunta es la siguiente. En nuestro país, ¿qué se está eligiendo? ¿Se está priorizando las mantequillas o las pistolas? ¿El salud o la economía? Desde este 11 de mayo se va, de cierta manera, a reactivar la economía. Pero ¿cómo sería, cómo se está tomando este punto de vista, este Eh, pensamiento? a ver, gracias por la pregunta. Es bien interesante lo que dices. Y justamente es la pregunta que todos están haciendo. ¿Cómo van a hacer la reactivación económica o van a priorizar la salud? Y eso es justamente lo que nosotros vemos en economía. Mira, es muy difícil decirte, sabes, que esta es la fórmula. Lo que tienes que hacer y lo que todos deberíamos de hacer es analizar justamente este cuadrito. Cambiar en vez de mantequilla, ponerle salud y en vez de pistolas, economía. Suena, suena, suena un poco duro eso, pero el tema es ver en qué punto de estos se puede suavizar las medidas sanitarias y se puede reactivar la economía. Y eso es justamente lo que debemos definir, ¿no es cierto?, en micro y para todo lo que vayamos a hacer. ¿Cuál es el punto que te va a dar mayor bienestar? ¿Ok? Que va a ser el mayor bien, que te va a dar, que te va a generar el mayor bienestar, no solamente a ti, sino al conjunto de la economía. Si simplificamos esto, este pequeño grafiquito, vas a ver qué es la economía en su totalidad. ¿Ya? Entonces, entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Ya? Eso primero para, para poder decidir cómo flexibilizar la medida. Obviamente, si tienes mayores casos de enfermedad, vas a un poco restringir la economía. Pero si tienes menores casos de enfermedad, es decir, está por acá, entonces obviamente vas a priorizar la economía. Y eso es lo que se está buscando hacer, ¿no es cierto? Se está buscando que en los departamentos con menor influencia, menores casos, tengas una mayor priorización de la economía. Pero al contrario, en departamentos con mayor incidencias, con mayores casos, se está priorizando una menor economía. O sea, menor grados de economía. Se está priorizando la salud. ¿Ya? Eso explica este grafiquito. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Ok? Para responder la otra pregunta, ¿cómo hacemos en un mercado de vivienda? El mercado de bienes ofrece vivienda. ¿Viviendas a quién? A los hogares. Los hogares, por la compra de la vivienda, les van a retribuir con gastos, ¿no es cierto? Les van a pagar algo. Pero los factores de producción, ¿no es cierto? Para construir esas viviendas necesitan mano de obra, ¿no es cierto? Necesitan ladrillos, necesitan eh, mano de obra, ladrillos, cemento, que va a estar en el mercado de factores de producción. Las empresas van a agarrar los ladrillos, el cemento y van a empezar a producir las viviendas. ¿Quiénes las van a comprar? Los hogares. Y así sucesivamente. Los hogares van a comprar las viviendas, va a generar un ingreso para la empresa y la empresa va a volver a comprar más insumos para producir más bienes y servicios, más viviendas. Entonces los hogares se van a beneficiar de esa manera. ¿Ok? Y ese es el ciclo en un tema de vivienda, ¿no es cierto? Produces viviendas, vendes a los hogares ofrecen su mano de obra, las empresas producen más viviendas y ese va a ser el ciclo productivo que vayamos a tener. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta más. A ver, hay una pregunta más. Sí.
Sí, tienen que, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden tomar ahora unos minutitos antes de que terminemos la clase para poder aclararles. Pueden tomar la palabra. ¿Ya? Entonces, me pedían que explique el primer grafiquito. Creo que es esto. Ok. Creo que es esto. Nuevamente, el primer grafiquito. Los hogares tomamos decisiones. Todos tomamos decisiones, ya les he explicado, ¿cierto? Decisiones. Un país toma decisiones. Con recursos limitados, tenemos que cubrir necesidades infinitas. ¿Ok? Necesidades infinitas. ¿Qué hace el economista? Con lo poco que tiene, trata de maximizar su bienestar. ¿Cierto? Y ese es un problema económico básico. ¿Cierto? ¿Por qué es economías el que administra el hogar? El que administra el hogar, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, es cuando una mamá, una ama de casa, con los recursos ilimitados, usualmente hace alcanzar para diferentes actividades, ¿no es cierto? Hace alcanzar para diferentes actividades. Entonces, los recursos ilimitados que tiene los destina a diferentes necesidades. No sé cómo le hace, pero usualmente las mamás, las amas de casa, hacen eso, ¿no es cierto? Tienen recursos ilimitados y compran, qué sé yo, tomate, cebollas, alcanza para el refresco, etc. Entonces, son necesidades que, que se van dando, que son ilimitadas, ¿no es cierto? Con recursos limitados buscamos cubrir necesidades infinitas. Y eso es un problema por lo que hay que responder qué labores realiza para producir, quiénes lo producen y para qué producen, que ya lo hemos respondido en el anterior gráfico. ¿Ok? Bueno, espero que con esto ya se haya podido entender mucho mejor la parte de introducción, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto. Somos humanos, tenemos varias necesidades, pero ¿qué hacemos? Es valorar el aspecto económico. ¿Cómo valoramos los economistas el aspecto económico? Mediante la determinación de utilidad. Utilidad, bienestar que nos genera cierta producción de bienes en el mercado. ¿Ok? Si no hay alguna otra pregunta, podríamos quedar acá. Les pido que lean el capítulo 1 y 2 del libro de microeconomía, que les he facilitado el correo, y también puedan revisar algunos otros libros de microeconomía respecto a la introducción. La siguiente clase ya nos toca ver la demanda y oferta del mercado. ¿Ok? Justamente para concluir, ¿no es cierto? La microeconomía se ocupa de la asignación de recursos escasos y afrontar disyuntivas de una manera óptima. ¿Cómo disyuntivas? ¿Qué producir? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué teorías? La teoría del consumidor, la teoría de las empresas y el análisis de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, quedaremos acá y les pido que puedan estudiar y repasar estos conceptos. ¿Ok? Si no hay alguna duda, entonces quedaríamos acá y les pido estudiar. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Estimado licenciado, muy buenos días. Dime. En todo caso, como estaba hablando de la paradoja de la mantequilla y la pistola, en este caso, si priorizamos más a los hospitales y descuidamos la economía, aunque suene duro como dice, eh, ¿afectaría en algo? Sí. O sea, aquí la paradoja es cómo tú maximizas los recursos escasos que tenemos en la economía en relación al rezago económico que estás generando.
Entonces, ¿tú cómo decides? ¿En qué punto óptimo te ubicas? Y esa es la respuesta que debemos responder. Debemos responder. Y eso no lo hacemos, eso lo vamos a responder cuando veamos optimización dinámica. Bueno, no creo que lo veamos en esta microeconomía, pero ese problema se resuelve con optimización dinámica. Es decir, tienes que optimizar todos tus recursos y ver el punto donde maximices ya sea los recursos en salud y los recursos económicos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo se puede hacer eso. Cómo puedes tomar una decisión, ¿no es cierto? Cómo puedes tomar una decisión que maximice, qué sé yo, que maximice la economía. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, está bien. Muchas gracias, licenciado. No, ¿para qué? ¿Para qué? Cualquier pregunta, hágalo. Ya. Bueno, creo que tenemos un minuto restante. Entonces, quedemos acá ya. Les voy a enviar la grabación para que la puedan revisar también. Ok, un gusto saludarlos, que tengan un buen día y hasta el próximo martes. Traten de conectarse un poco más temprano. Ok, bueno, tengan un buen día.